al mismo tiempo que lo de Canvas, solo confírmenme que me escuchan y que me ven, porque supuestamente mi cámara está encendida. Ahí está. Sí, te vemos y te Bueno, escuchamos. ah, em, gracias por la super introducción. Voy a hacer una pequeña corrección ahí. No fue en Semude del año pasado, sino fue hace 2 Semudes. Pero gracias por la invitación, por el recibimiento. Mi gran amor a la Sociedad Debate UG, a Lucía y a todas las personas que se han conectado y que tal vez vayan a ver la grabación luego. Hoy traigo un taller no tan teórico idealmente a lo que yo diría, esto es lo que alguien tiene que tomar en cuenta cuando quiere convertirse en un campeón de discursos. Va desde todo el amor que le tengo a la categoría y porque estoy súper emocionada de la Copa Jaguar y de todas las personas que se están inscribiendo. Si saben de alguien más que le pueda gustar, todavía están abiertas las inscripciones, así que los súper animamos a que se tomen un momento para inscribirse porque van a pasarla de lo más increíble. Estamos preparando unas dinámicas. Antes de continuar, me gustaría comenzar preguntándoles quiénes son y por qué es que hacen discursos. Y quiero comenzar con esto porque creo que es muy importante que cuando entramos a algo como discursos no vengamos con la mente de debate BP. Vamos a estar en el torneo, es bastante demandante, vamos a tener 3, 5, 6, no me acuerdo cuántas rondas de debate, vamos a estar cansados a veces, pero discursos yo siempre lo vi como una categoría un poco más creativa, un poco más para relajarnos, para tomárnoslo igual en serio, pero para fluir y tratar de descubrir, como dice en la pregunta, quiénes somos. Y a partir de eso es que quiero presentarles un poco acerca de mí. Yo soy ingeniera en ciencia de los datos, pero también soy escritora, soy poeta, soy diseñadora, soy creativa, soy guatemalteca y soy muchísimas otras cosas más. Pero al final de cuentas soy una persona que ama hacer y promover discursos, si es aquí en Guate y si se puede en otros países, súper increíble. Aquí va un poco de mi historia para que me conozcan y como decía Lu, parte de lo que he hecho, yo comencé a hacer discursos en el colegio, pero una cosa muy distinta es hacer discursos en el colegio a la que uno viene a encontrarse aquí en Semude. En mi primer año de la universidad decidí unirme a la Sociedad de Debate UG y aquí fue comencé a formarme en debate, pero mi pasión siempre eran los discursos y yo decía, me voy a formar como jueza, me voy a formar como debatiente, pero yo quiero discursar. En el 2021 fue mi primer Semude virtual y yo estaba súper emocionada por la competencia de discursos porque tenía una idea en la cabeza de cómo era hacer discursos y resulta que me fue fatal. Lo hice todo mal, no me fue nada bien en ninguna ronda, por supuesto que no hice break, hubo muchas cosas que yo no entendía, pero dije, está bien, es mi primera competencia de este tipo, no había recibido ningún entrenamiento, solo nos habíamos estado formando como debatientes, como jueces, nunca como discursista, entonces está bien, voy a aprender, voy a comenzar desde cero. A partir de ese momento, como que me despertó una chispa en mi interior y dije, voy a ver cómo hacer discursos y lo voy a tratar de hacer bien. En el 2022 tuve la oportunidad de asistir a CEMUDE Madrid, ese fue como mi primer CEMUDE presencial y fue donde logré hacer un break que nosotros decíamos histórico porque nunca antes en Guate había hecho break en la categoría de discursos. Yo pasé como discursista, Edgar, que probablemente lo van a ir conociendo o ya lo conocieron, pasó como juez y a partir de ese momento dijimos, tenemos que hacer algo porque discursos no se puede quedar solo aquí. Aunque yo quedé como cuarto finalista, para mí fue el wow, porque dije, esta es una categoría que la podemos seguir explotando. Empezamos a incluir discursos en nuestros propios torneos desde la Sociedad de Debate VG. Y la idea era tratar de dar talleres dentro de las mismas clases que dábamos para que más gente viera qué era discursos, cómo se podían involucrar y todo eso. Se mudó a Panamá, fue en 2023, yo estaba súper emocionada y yo dije, el año pasado logré un break, este año lo voy a volver a lograr y voy a llegar a las finales y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. Y absolutamente nada de eso pasó. Yo sé que fui retrocediendo. No puedo decir si mis discursos fueron muy malos o tal vez solo yo sentía que tenía mucha presión encima o expectativas o tal vez no fui tan disciplinada o muchos otros factores. Pero sí dije, ¿qué pasó? ¿Por qué no lo logré?
Hay puntos intermedios en lo que no he mencionado, pero creo que siempre hubo práctica constante. No solo iba a los EMUDES y eso era todo, sino que buscaba cómo involucrarme en otros torneos virtuales o de alguna otra manera. Y pues mi última participación fue en CEMUDE de Medellín en el 2024. Ahí logré volver a breakear y lo más que llegué fue como semifinalista, que para mí sigue siendo un logro súper importante. Yo sabía que probablemente al estar ahí iba a ser la última vez que iba a discursar en un CEMUDE o en mi vida, no lo sé, de este tipo, pero sabía que lo estaba haciendo con muchísima intención y con muchísimas ganas. A nivel general, pues he sido campeona de discursos y he tenido múltiples breaks en varios torneos a nivel internacional, como discursista, como jueza en discursos y como jueza en Open. Yo casi no debato, casi siempre fui jueza. He sido más parte de más de 5 equipos académicos en torneos internacionales, pero la verdad es que sigo creciendo y sigo aprendiendo y eso es muy importante en este tipo de categorías, sobre todo discursos. Pero lo que voy con todo esto es que encuentren su motivo, su razón o su porqué al hacer discursos y es que eso los va a hacer campeones. Porque como les mencioné, discursos al contrario de debate o al contrario, mucho a una historia, a un mensaje, a las emociones y a todo esto. Y creo que meterse a hacer discursos, yo escuchaba que habían personas que decían, no, yo me voy a meter porque tengo tiempo, nada más para ver cómo es. Es muy sencillo cuando realmente creo que si encuentran su por qué, van a poder convertirse en campeones. Entonces, brevemente, ¿qué es discursos? Esta es una definición que tomé directamente del taller de Francisco. No sé si lograron verlo el día de ayer, pero si no, los invito, creo que lo grabaron o que pidan la presentación o algo, porque creo que fue un muy buen taller donde ustedes van a poder aprender cosas importantes, aunque sea dirigido para jueces. Y pues discursos es el arte de hablar en público con la finalidad de construir una conexión con las receptoras empáticas, es decir, con el público, siguiendo los lineamientos de la dinámica explicada. Esto va a ser lo único de teoría que van a ver en mi taller, pero me gustaría repasar unos breves, con unos conceptos básicos, ¿verdad? Todo esto se obtuvo del manual de discursos de CEMUDE de este año. Si ustedes no lo han visto, lo invito a que por favor, los invito a que por favor lo busquen, lo lean, se familiaricen con él, porque yo no les voy a hablar en este taller sobre las cosas que ya están en el manual. Eso sería muy aburrido, sino que al contrario, los invito a que ustedes en su tiempo lo vayan leyendo, lo entiendan, lo practiquen y si tienen dudas, pues ya nos escriban y eso, sino que les voy a tratar de hablar de otras cosas, ¿verdad? Pero para hablar de otras cosas, hablemos de esto básico. Sabemos que una discursista o una persona discursista es quien va a realizar el discurso dentro del contexto de la dinámica y según la temática que corresponde. Una receptora empática es la persona que escucha, que observa, que comprende el discurso con el fin de evaluarlo. En este caso, como es el fin de evaluarlo, pues sabemos que serían las personas juezas, ¿verdad? Tenemos los pilares. Esos son los ejes fundamentales de evaluación que están compuestos por la tingencia, la emocionalidad y el guión. Estos son utilizados para medir la eficacia de la intención discursiva. Su aplicación requiere tanto una valoración individual de cada eje como una integración holística para conformar el resultado final del discurso. ¿Qué quiere decir todo esto? Sus discursos tienen que tener estas tres cosas, pero no vayan a tratar de ser más emotivos y vayan a dejar por un lado el guión o la tingencia, o al contrario, vayan a querer tener un muy buen guión, pero no atender a la emocionalidad o la tingencia, sino que tienen que tratar de ver de que su discurso abarque las tres cosas de una manera que haga sentido para las personas que los estén escuchando. Luego tenemos los elementos, estos son los medios a partir de los cuales ustedes van a construir su discurso. Esto incluye elementos, recursos verbales, paraverbales, no verbales, que utiliza la persona discursista. Estos van desde la manera en la que ustedes mueven, hacen sus gestos, sus emociones en el rostro, el escenario escénico, si usan algunas muletillas o si usan algunas lenguaje figurativo o los sonidos que vayan todas esas cosas pues están aquí incluidas. Tenemos la intención discursiva, que es el mensaje que la discursista busca transmitir en su discurso y esto es muy importante. Se construye a través de los elementos y vincula con cada pilar de la categoría. Y yo creo que esto es punto clave porque nadie se para a dar un discurso sin tener un objetivo en mente. Todos tienen que dar un discurso y pensar, ¿qué es lo que yo quiero
que capten de esto. Entonces, si lo tienen en mente, pues es más fácil que las personas nos vayan a entender. Tenemos el mensaje, que es la información procesada de manera holística, que permite que la intención discursiva sea recibida por la receptora empática. La caracterización, que es el conjunto de atributos específicos que la discursista asume para personificar un agente discursivo, ya sea a partir de vivencias propias o experiencias ajenas. ¿Qué es lo que va a pasar? Puede que en una dinámica les toque ser ustedes mismos, o puede que les toque imitar a un animal o imitar a un personaje histórico, y la idea es que ustedes logren transmitir todo lo que este personaje conlleva para que vivan a través de él. Y por último tenemos la verosimilitud, que es la lógica y credibilidad del discurso dentro del enfoque planteado. Su cumplimiento es independiente de la veracidad del contenido, siempre que la discursista utilice recursos que sustenten la coherencia de la propuesta y eviten la ruptura del propósito comunicativo. No vayan a contar discursos que no tienen sentido, que de repente yo estoy escuchando una historia y termino con una nada que ver. Traten de que siempre haya un lazo conector, una idea clave. Así que fuera de esos conceptos que suelen ser un poco aburridos, que los pueden leer, están ahí en el manual como les comenté, voy a explicar cómo es que va a haber una ronda de discursos. Yo estuve viendo y bastantes de las personas que están inscritas que sí ya tienen experiencia, súper cool, se lo van a gozar. Y hay otras que esta es su primera experiencia en discursos. Entonces, para que sepan qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Llega la ronda número 1. Aquí voy a tomar un ejemplo para una dinámica que usamos en la ronda 3 de la competencia de discursos del PRECN de Costa Rica, que fue hace un par de meses. Nosotros anunciamos en la ronda, el título de la ronda. Paso número 2, les damos el contexto, es decir, de qué trata. En este caso, les damos el contexto de, pues la ronda se llamaba el prompt que no esperabas. Aquí les explicábamos un poco del mundo en el que vivimos, de cómo las inteligencias artificiales tienen mucho poder sobre nosotros, las consultamos diario. Luego vamos a la parte de las instrucciones, y aquí es donde yo creo que ustedes tienen que prestar más atención, porque en las instrucciones les van a decir cosas como específicamente qué es lo que tienen que hacer, cuál es el mensaje que esperan que ustedes vayan a dar. Aquí les van a decir cómo es que va a ser su, su tiempo de preparación, en qué orden van a pasar, cuánto tiempo de preparación van a tener. Entonces creo que aquí es donde tienen que prestar mucha atención, porque es donde muchas personas se pierden bastante rápido. No sé si están hablando o simplemente se desconectan por un momento, pero al no prestar atención es cuando más fallas pueden tener en su discurso. Y por último, se les presenta la temática, que esta suele ser única para cada discursista dentro de una sala, y la idea es que ustedes se apropien de esa temática. Aquí, por ejemplo, la temática para la persona 1 era que no necesitan una forma rápida de hacer dinero, que necesitan una forma rápida de hacer dinero en menos de 10 días, que tenían que interpretar a ChatGPT y tenían que usar un sentimiento de burnout o agotamiento. Entonces, esto es lo que va a pasar en la Copa Jaguar. Nos vamos a tomar como 5 o 10 minutos, menos diría yo, para presentarlo, y aquí es donde tienen que aprovechar, hacer todas las preguntas, todo lo que no quedó claro, para que a partir de que les den su tiempo de preparación, ustedes vayan listos a preparar su discurso y a comenzar con la competencia. Pero ahora, ¿cómo es hacer un buen discurso? Y esto es todo lo que yo considero que pueden hacer antes de subirse a un escenario. Yo empecé a hacerme ciertas preguntas al momento de tener que hacer un discurso. Y hacía esto porque no solo así evaluaba qué también había entendido la dinámica, sino también si estaba atendiendo todos los puntos que me iban a ser evaluados. Entonces, esto es una guía de preguntas, o sea, no es que ustedes tengan que tener las preguntas anotadas en una hoja o algo por el estilo, sino que esas eran más o menos las preguntas que a mí me iban surgiendo para yo poder estructurar mi discurso y que todo me hiciera sentido. Entonces, digamos que lo dividía en tres lineamientos generales. ¿Qué me está pidiendo la dinámica? ¿Qué es lo que quieren que yo haga? ¿Quieren que cuente una historia sobre una persona que acaba de salir de la cárcel y tiene 100 días para vivir la vida que le ha sido privada? ¿O quieren que represente a un niño sin padres que tiene que pasar un montón de
de malos ratos hasta convertirse en un hombre exitoso, no lo sé. Luego es cuál es mi temática, cuál es ese tema en específico que tengo que demostrarle, ¿verdad? Hay una estructura, me pidieron que fuera circular, que fuera paralela o es algo libre. ¿Y qué elementos debo de seguir? Más allá de los elementos paraverbales y no verbales que les mencioné, puede que me digan, menciona en tu discurso el color amarillo o habla específicamente de el imperio romano, o sea, como esas cosas que yo tengo que tener siempre en la mente para que yo diga, no me tengo que olvidar que tengo que mencionar esto y esto en el discurso, porque luego llega el momento de hablar y lo dejamos por un lado. Luego va la parte de la historia y siempre tengan en claro cuál es el mensaje que quieren transmitir, qué secuencia van a seguir. Y esto es muy importante porque a veces alguien tiene una idea y dice, sí, a mí me hace mucho sentido, pero puede que tengan mucha imaginación y muy buena improvisación, pero a la mera hora sacan tres, cuatro, cinco historias que se desprenden de esa rama y no hay una secuencia clara y la historia ya no se entiende. Y me ha pasado mucho cuando soy jueza y escucho unos discursos que digo increíble, pero luego ya no entendí hacia dónde iba. Luego es, interpreta un personaje. ¿Cómo es ese personaje? Lo mirábamos en la slide anterior. Tengo que ponerme en los zapatos de esta persona y tengo que tratar de interpretarla de la mejor manera posible. Yo ya no soy Elisa, yo ya soy este hombre que está saliendo de la prisión, no soy este niño que se quedó huérfano. Entonces es entender, y va parte de la siguiente pregunta, ¿en dónde me encuentro? ¿Cuál es mi texto, mi ubicación física? ¿Está lloviendo? ¿Está haciendo frío? Estoy frente, ¿cuál es mi público? Se supone que mi público es un grupo de políticos o son otros niños de la escuela o son animales. Entonces, tengo que envolverme en toda esta historia para que mi discurso sea cada vez más persuasivo, cada vez más creíble. Y por último, la parte de los criterios. Siempre preguntarme, ¿estoy cumpliendo todos los pilares? ¿Estoy cumpliendo la emocionalidad? ¿Estoy cumpliendo la parte de la tingencia o la parte del guión? ¿Y cómo específicamente? Esto incluso lo pueden hacer a medida que van dando su discurso, solo ponerse a pensar, ok, check, 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 o estoy fallando en algo que yo leí de la dinámica que no estoy tomando en cuenta. Luego es, estoy siendo predecible y esto es algo que yo diría que lo fui viendo con la experiencia y un poco con mi estilo también, que hay historias, hay discursos que uno de cierta manera ya se ve venir, ya sabe cuál es el inicio, vamos descubriendo el nudo y ya va siendo el final. Yo me empecé a dar cuenta que muy buenos discursos de lo que veía de otras personas o muy buenos discursos que yo empezaba a dar era cuando de repente hacía algo inesperado, algo que nadie se hubiera imaginado. Entonces, creo que esa es la pregunta clave que yo me hacía. ¿Estoy siguiendo una historia que de cierta manera todo el mundo va a saber qué va a pasar al final? ¿O puedo darle un giro que igual tenga sentido, pero que lo sorprenda? Y eso lleva a mi última pregunta, es ¿cómo puedo ser memorable? Cualquiera puede dar un discurso, cualquiera. Y después de tantos años, de tantas competencias, tantos torneos, hay muchas temáticas parecidas, hay muchas personas que tienen ideas similares y cuando ustedes se ponen a buscar en internet los discursos que ya hay grabados, se van a dar cuenta que probablemente hay discursos que se parecen, hay probablemente discursos que son iguales y no vale la pena hacer un discurso que ya lo hizo alguien más, ¿verdad? Que va a ser como, ah, sí, o sea, fue muy buen discurso, pero me recordó al que hizo María Paula hace 2 años en un torneo en tal instituto. La idea es que el discurso, más allá de todo eso, hay discursos en los que yo logré eso y que todavía yo recuerdo, yo digo, wow, estuvo muy bueno. Y hay discursos que nadie me dijo nada, ni yo lo recuerdo. Y creo que eso también es parte de nuestro estilo, pero yo siento que marcamos más nuestro impacto cuando buscamos hacer esto. Fuera de las preguntas, y como les digo, dar a guiarse hacia dónde tienen que ir, es no tengan miedo de salir de su zona de confort. Hay personas que entran a discursos
que tienen tal vez como cuando yo inicié, que venía muy mentalizada, cómo era hacer un discurso en el colegio, una oratoria bastante seria, rígida, que mi posición, mi manera de hablar, las manos, que no sé qué, que no sé cuánto. Y a veces cuando entran a discursos de este tipo se quedan como choqueados porque a veces pareciera que es un poco más teatral, ¿no? Hay que caer en lo teatral, eso definitivamente, pero el punto que voy con esto es que si ustedes quieren experimentar un poco, es completamente válido y yo diría súper recomendado que lo hagan, que exploren con su tono de voz, con los gestos que pueden hacer, con las emociones que pueden tener en el momento, porque mientras más traten de abrirse, más los va a entender el público, más va a ser esa conexión que van a tener con, con las personas, con la receptora empática y ahí es donde pueden marcar una diferencia. Lo tercero es que encuentren su voz y su estilo. No a todas las personas les funciona lo mismo. Yo encontraba, y voy a unir esto con el punto 4, que es tener una idea clara de su discurso. Yo encontraba a muchas otras personas discursistas cuando se estaban preparando para su ronda, ¿verdad? Que anotaban todo el discurso en una hoja de papel y ya cuando les tocaba pasaban ya sea en su celular, casi no, sino más que todo en la hoja de papel a leerlo y a ver qué era lo que iban a decir. A eso a ellos les funcionaba súper bien. Habían otros que solo recibían la temática, tomaban un tiempo, decían, listo, yo ya voy a hacer mi discurso, yo puedo. A mí nunca me funcionó ninguna de las dos maneras. Yo sí soy el tipo de persona que cuando tiene que hacer un discurso, como les digo, tomo en cuenta lo de las preguntas, pero también me gusta hacer como un esquema sencillo de los mensajes principales, como inicio, como termino, cuál va a ser el nudo o cosas así. Para yo nunca pasaba con la hoja de papel porque no me gustaba, pero sí para ordenar mis ideas. Está bien si se les da súper improvisar. Yo creo que hacer ejercicios de improvisación ayuda bastante. O está bien si tienen su discurso completamente escrito, pero la idea es entender cuál es la herramienta, cuál es la táctica que a ustedes les va a servir para hacer este discurso y lo pueden ir probando entre rondas. En una ronda pueden decir, esta ronda voy a improvisar o esta ronda sí me voy a preparar al 100. Su tiempo de preparación es su tiempo y la idea es que ustedes lo puedan aprovechar al máximo de la mejor manera posible. Ahora voy a hablar de los errores muy comunes al hacer discursos. Y esto lo hablo un poco desde mi perspectiva siendo persona jueza, de qué es lo que nosotros vemos y decimos, no, ¿por qué hizo esto? No lo tuvo que haber hecho, su discurso iba impecable. Y número uno es no seguir instrucciones. Y lo he hecho mucho ya en el taller, pero es algo que pasa bastante y por eso es que lo quise recalcar, porque a veces damos por sentado las cosas y cuando ya nos toca hacer el discurso resulta que no hicimos lo que nos estaban pidiendo. Por ejemplo, deben hacer un discurso sobre las aves con una estructura paralela. Ahí dice que tienen que hacer eso. Y lo terminan haciendo sobre los leones con una estructura lineal. Muchas personas van a perder puntos por esto porque ya no son atingentes a lo que les están pidiendo, así que presten atención. Lo otro es contradecirse con lo que dicen y con lo que representan. En la dinámica les dicen que deben imitar a un hombre ciego y en su discurso hablan mucho de lo que les gusta ver los amaneceres, tomar fotografías, leer libros, ver películas. Eso no hace sentido y a veces las personas solo no se dan cuenta de las clases de contradicciones que están haciendo. Entonces solo pónganse a pensar, sí hace completamente sentido las características que le estoy poniendo con la idea que quiero dar. Lo otro es tener dudas y no preguntar. Desde el equipo de adjudicación nosotros hacemos el esfuerzo de escribir las instrucciones claras, de poner ejemplos si es necesario, de dar contexto, de abrir el espacio a dudas. Pero hay veces que no les gusta preguntar porque no tienen en teoría preguntas, pero en realidad solo les da pena, porque no saben cómo hacer la pregunta, porque yo qué sé. El punto es que no preguntan y luego hacen las cosas mal. Nos ha pasado que creo que es muy común. En un discurso les piden, les dan asignadas tres emociones y ustedes no saben si las tres emociones las tienen que mencionar explícitamente en su discurso. Es decir, las emociones que a mí me tocaron fueron la felicidad, el enojo y la tristeza, o si tan solo tenían que representarlas, pero por no preguntar, puede que sí se les vaya a afectar a la hora que los están evaluando.
Lo otro es suponer que las personas automáticamente van a entender qué es lo que están diciendo. Y esto es algo que pasa mucho en, en el debate de P, que al menos nosotros lo decíamos bastante, es que tienen que ponerse en los zapatos de las personas que los están escuchando. ¿Su mensaje está siendo realmente claro para todos? ¿Hace sentido? O recuérdense, o sea, no es siempre demostrar que yo sé mucho del tema, sino cómo voy a lograr involucrar a todas las personas en la historia, en el discurso que estoy contando, para que haga sentido y para que ellos mismos se sientan parte de. Y lo último es querer hablar de todo y no hablar de nada. Tal vez tienen una súper idea para el discurso, increíble, pero si no saben estructurarla, no saben delimitarla o no saben seleccionar lo que es más importante, lo que hace sentido, van a dar un montón de ideas que o confunden o van a distorsionar el mensaje. A veces una persona inicia, tienen 3 minutos para hacer un discurso, por ejemplo. Inician en el minuto 1 con una idea, en el minuto 2 mantienen la idea y en el minuto 2:30 de repente quieren hacer el giro que les comenté que queda súper bien, pero cuando llega el minuto 3 la historia parece que quedó a medias, que quedó cortada, que me dejan un final donde yo dije, ¿y aquí qué pasó? Entonces, es saber jugar con los elementos y no por querer hacer algo, es algo memorable, como mencioné anteriormente, van a querer meter de todo y no hacer nada bueno. Entonces, siempre una estructura clave, si no es en físico, al menos mentalmente, para que transmitir sus ideas sea mucho más fácil. Y lo siguiente es, ¿qué hacer después de su discurso o de un torneo? Y la idea es que no se queden solo con la experiencia que vayan a tener aquí en Copa Jaguar. Yo creo que el crecimiento que pueden tener es abismal a medida que ustedes vayan buscando las oportunidades de no estar solo en un torneo, sino en todos los torneos que puedan. Para mí era muy difícil estar en torneos porque a veces me chocaban con varias clases o con otras responsabilidades que tenía como en mi vida personal, pero los torneos que yo trataba de involucrarme era siempre para sacarle el máximo provecho, para tratar de aprender de otras personas, para ver qué era lo que me decían. Y aquí son cosas que creo que son importantes. Número uno es pedir feedback. Acérquense a las personas juezas, a otros discursistas que los vieron en la sala, al público y háganles preguntas de ¿cómo puedo mejorar? ¿Qué viste en mi discurso que no te hizo sentido? ¿Qué puedo cambiar? Y eso es muy importante porque a veces uno no se da cuenta de varias cosas que los demás sí. Si bien las personas juezas durante el torneo no les van a poder indicar un feedback que les diga te fue fatal, sacaste 60 puntos, porque eso no se puede revelar. Los feedbacks nada más pueden ayudarte a mejorar, no decirte si vas a hacer break o no vas a hacer break. Sí es importante que ustedes sean abiertos a recibirlo. Y lo otro es, sean críticos con el feedback, porque no necesariamente todo lo que dicen es todo lo que tengan que hacer. Recuérdense que al final cada persona tiene su propio estilo discursando y mucho tiene que ver con los gustos. Entonces, evalúen lo que a ustedes sí les gustó, pero en teoría lo hicieron, en teoría lo hicieron mal. ¿Qué fue? O sea, ¿por qué no hubo conexión entre lo que se supone que a mí me gustó? Entonces, vean, quiero mantener realmente el feedback que me dijeron o creo que este es mi estilo y en realidad tengo que mejorar mi estilo para que capten la idea que yo quiero darles. Lo otro es practica, practica y practica. Falta menos de una semana para la Copa Jaguar. No estoy segura si el pretorneo que hay incluye discursos, pero si no, hay muchísimas herramientas que pueden utilizar. Busquen otros torneos, tal vez está un poco corto el tiempo, pero pueden buscar talleres en línea, hagan ejercicios, pueden usar algunas dinámicas de torneos a dinámicas. Yo creo que eso es muy importante para que ustedes vayan soltándose. Veces hacen algunas prácticas en otros lugares, entonces siempre traten de buscar esas oportunidades e incluso, como les dije, si no les da tiempo de los torneos, si ya no lograron ver los talleres,
vean cómo pueden hacerlo con sus propios medios. Hay muchísimas dinámicas que se publican en Instagram. Creo que hay dinámicas grabadas en YouTube, las pueden buscar, estoy segura. Algo que yo hacía era ver la dinámica, ponerme a practicar en el tiempo de preparación, básicamente bajo las mismas condiciones que eran las generales, y ponerme yo a dar ese discurso, grabarme y evaluarlo. No lo hacía en el tiempo de ChatGPT, y fuera yo haciéndolo hoy, creo que le pediría hasta a ChatGPT que evaluara mi discurso, como para ver qué tan bien, qué tan mal y todo eso, ¿verdad? Porque ahí sí que nadie puede mejorar algo si no es practicando y haciendo, y a medida que van haciendo discursos es como se dan cuenta de, esto me funcionó, esto no. Y el otro que creo que es muy importante y que a mí en serio me cambió la perspectiva de todo este juego es que sean jueces al menos una vez en su vida. Si esta es su primera vez haciendo discursos o si ya lo han hecho otras veces, pero nunca han sido jueces, en serio, inténtenlo. No está bien, probablemente no les va a gustar a la primera vez o van a ser jueces y digan, ay, esto no es para mí o esto es muy estresante o lo que sea, pero creo que sí les permite ver la categoría con otros ojos y obtener crecimiento. Es un momento en el que ustedes van a poder decir, ok, aquí es donde yo podría mejorar si yo hubiera sido la persona discursista con esta temática. Para mí era como, o sea, como que uno ya sabe que sí, que no hacer, por decirlo así, para que le vaya bien en discursos. Entonces, tu crecimiento es muy grande, aprovechenlo. Creo que al ser jueces también ustedes van a estar con otras personas que tienen bastante experiencia y que pueden ayudarlos y que pueden entender también su perspectiva y que los van a ayudar a aprender bastante, bastante, bastante. Y lo último es encuentren su red internacional. La comunidad de discursos en Guatemala es un poco pequeña, como sabrán, realmente llevamos pocos años en torneos así de discursos y somos pocas las personas que estamos ahí creando o tratando de ayudar, pero la idea es que no se limiten. Hay muchos otros grandes discursistas allá afuera que pueden enseñarles bastante. No sé si ya están enterados, pero hay varios grupos de WhatsApp o pueden buscar, yo siempre buscaba en Instagram las competencias, torneos que tenían y la idea es que ustedes puedan tener estos acercamientos con las personas que quieran, si quieren que los den al taller personalizado, privado, o si quieren mentoría o un montón de cosas, pero la idea es que puedan buscar personas que puedan sacarlos también y creo discursos y o 5 minutos que ustedes vayan a tener para dar su discurso no es para que pasen súper nerviosos con la voz temblorosa, con las manos y las piernas como que ya no pueden más, sino que piensen que de nuevo es su momento para contar su mensaje sin las formalidades de BP como estamos acostumbrados, sino para que ustedes puedan ser más humanos, diría yo, y demostrar lo que tengan adentro. Era un taller un poco corto, pero esto era básicamente lo que quería contarles. De verdad, los super motivo a que puedan leer el manual de discursos. Ahí está lo más importante, diría yo. Pude haber hablado de eso, pero se me iba a hacer realmente muy tedioso. Yo creo que al menos que estén familiarizados con el, que entiendan las estructuras, porque les vamos a pedir que jueguen un poco con las estructuras, que entiendan cuáles son los elementos, cuáles son los pilares y cómo es que funciona todo. Definitivamente ustedes van a poder hacer un discurso más enriquecido y tener una mejor experiencia a que si llegan a la ronda número uno con absolutamente todo, igual van a aprender, pero la experiencia no es la misma. Con esto termino, pero dejo el espacio, voy a dejar de compartir, abierto a preguntas o algún otro tema que les gustaría que hablemos
un poco más. Hola, ¿qué tal? Sí, Hola. pues muchas gracias, ¿no? Por la información y por también la pasión que le pone al formato. Mi pregunta, pues para empezar, es la primera vez que me meto a discursos, entonces estoy como un poco perdido, pero sobre todo en lo práctico, porque sí estaba de revisar el manual y tal, y los discursos, los talleres que están haciendo ahorita pues, de la nacional, ¿no? Pero entonces eso es precisamente lo que más me serviría conocer y es como lo más práctico, digamos, tanto como cómo se prepara usted, como, digamos, en términos de internet o de material, cómo se suele encontrar, porque me pasa mucho que al poner discursos de Mian es como muy de nicho, ¿no? O sea, me sale que alguna que otra cosa, Mm. o incluso me sale el libro de Hermann Hesse o cosas así, ¿sabes? Entonces, como que sí necesito el recurso visual o algo así como de texto de tipo para verlo un poco más práctico. Y su visión también de eso. Sí, Gracias. súper. No, gracias a ti. Bienvenido a esta categoría y muchísimas gracias por sumarte, por inscribirte. Espero que lo puedas disfrutar y que aprendas muchísimo y que no sea la primera y única vez que te inscribas, sino que te queden más ganas para el futuro. Te voy a compartir primero el manual, porque no entendí que si ese es el que lo has visto. Y lo siguiente es que discursos realmente diría yo, y a veces me lo preguntan mucho, se ha ido formando por varias personas en los últimos años, entonces no es como que yo te diga hay una literatura súper enriquecida del tema, sino que ha sido una construcción que no sé cuándo se creó el primer manual, pero yo diría lo que tienes que sacar discursos en gran parte existe en el manual. Dame un segundo y te los voy a compartir por eso. Cada año sacan, entonces ya está ahí. Lo otro es cierto que buscar un día, ahí se está mandando como un mes y lo pongan, tal vez a buscar específicamente yo diría en YouTube los talleres. Yo siempre añadiría palabras como nube, porque pues así tal vez podríamos llegar de discursos que estamos buscando, ajá, o copademia. Y lo otro, digamos, cómo me preparaba, lo de buscar en internet. Algo, eso sí no lo he vuelto a verificar, pero hasta donde yo sé, en discursos no existe la limitante de que no puedan buscar en internet para crear su discurso, ¿verdad? Súper gracias, Lu, por la confirmación, para hacer su discurso, ¿verdad? O sea, ustedes, si les dan un tema y no se sienten tan listos, preparados, pueden buscarlo por internet, más o menos para saber de qué es lo que hay que hablar. Eso es diferente a BP, ¿verdad? Entonces, si me tocaba algo, lo tenía cerca, pues me buscaba el tema en Google y a partir de eso voy a hacer una historia acerca de esto. O sea, como digo, sí me toca y voy a tal vez hablar de mis primeras experiencias donde yo no leía manual y donde yo solo me tiré al agua y dije, aquí voy a ver cómo me va. Y creo que parte de lo que hice realmente fue seguir las instrucciones. En serio, las instrucciones te dicen mucho lo que tú tienes que hacer y luego solo viendo cómo se involucra todo en las también es porque justo hace el par de meses que el pre-CNE de congresista le tocó pasar de primero e hizo un discurso muy bueno, pero muy como que parecía oratoria. Y todos los demás pues, le cacharon distinto y sí lo hicieron como era esperado. Entonces, a las siguientes rondas, como que vimos que ella entendió como que cuál era la intención, cuál era la idea detrás de eso, si se logró adaptar a este formato, ¿verdad? Sin haber leído el manual, todas esas cosas. Entonces yo diría también aprendí mucho a ver qué es lo que está pasando a tu alrededor, cómo es que los demás discursistas están haciendo. Y lo otro es, podemos pasarles, voy a lo en la noche, o algo así, algunas dinámicas para que puedan repasarlas, para que puedan ver
qué es lo que se les pedía y ustedes practicarlas de cierta manera. Entonces, ver si, pues, si el tiempo de preparación es en 3 minutos, ver cuánto van a hablar en 3 minutos, si sus discursos tenían tiempo o no, X, Z. Pero no sé si respondo a tu pregunta, si quieres profundizar algo más, pero sí, Sí, me sirvió, sí. súper. Ok. No sé si alguien más tiene una pregunta. Yo veo manos levantadas. Hola, Elisa, yo tengo una duda. ¿Tú cómo le haces o tienes alguna técnica previa antes de armar tu discurso? Por ejemplo, yo soy nueva discursando, pero lo que tengo miedo es un poco al micrófono, al que la gente rodea, a pesar de que sí tengo conocimiento de los temas, pero a veces me queda la... Entonces, ¿cuál es un método que tengas para que pues perdamos ese miedo antes de los 30 segundos, antes de empezar el discurso, dentro de la, pues, de la actividad? Ok, súper. Bienvenida también a ti al curso de Espero que ame. El miedo es algo súper normal. Tengo que decir que a mí siempre me gustó hablar en público y es un poco extraño porque la gente me dice, tú te ves tímida, pero cuando estás en el escenario, como que el escenario no me detenía. Sin embargo, parte de los miedos es algo que siempre me ha pasado, pero a controlarlo con el tiempo. Algo que yo hice mucho por un montón de tiempo eran ejercicios de impromptu, donde yo leía un tema y daba un discurso inmediatamente, sola, por mi cuenta, pero de esta manera como que intentaba que me fluyera la idea, nunca quedarme en blanco. Y creo que es algo importante cuando uno ya está en el escenario, no tener miedo a quedarse en blanco, saber cómo puede ir. Y creo que cuando uno está frente a un público, a veces la gente tal vez puede tener que paralizas, pero creo que si practicas, quedarte en blanco, y que quedarse en blanco tampoco está mal, hay silencio, hay no de pausa, sino como para decir, es una pausa porque en un momento más importante en mi discurso. Yo diría que practiques lo que puedas, como te decía, en impromptu, pero lo otro tiene mucho que ver con técnicas de relajación, con técnicas de respiración que tú puedas tomar en cuenta. A mí me enseñaban la de 4x4x4, creo que se llama, que es inhalas 4 segundos, esperas 4 segundos y exhalas por 4 segundos. Y no es como que haya una clave que yo te diría, este es el secreto para que a ti se te vaya el miedo, pues, miedo escénico, es tirarse al agua, entender que está bien que no te salga la primera, que está bien si te vas a confundir, si se te olvida o si decías palabras que no iban mucho contigo y luego te fuiste dando cuenta, es aceptar que el error es el que te va a permitir crecer. Porque como te digo, aunque a mí nunca, técnicas no significa que nunca me haga comentarios con muchísima gente, en escenarios con pocas personas ha sido variado, pero creo que es el hecho de entender por qué estás haciendo discurso, como discursos como sea más grande que el temor porque las demás personas estén ahí. Tú trata de soltarte, trata de demostrar quién eres más allá de las personas. Yo sé que hay gente que dice cosas como